Saludos y bienvenidos a tu podcast favorito, Alboroto Emocional, donde exploraremos y conversaremos con mujeres emprendedoras maravillosas acerca de sus historias, esas donde han convertido esos desafíos emocionales en impulso para su éxito. Únete a nosotros mientras descubrimos cómo superaron obstáculos, cómo conquistaron frustraciones y transformaron sus alborotos emocionales en ese combustible para mantener su motivación y tomar acción con intención, logrando alcanzar aquellas metas propuestas para ellas. Soy Mimi Márquez y seré tu anfitriona en este recorrido, así que prepárate para inspirarte y adquirir gotas de valor con cada historia que aquí compartiremos contigo. Saludos y bienvenidos a un episodio más de tu podcast favorito, Alboroto Emocional. Y hoy con una invitada de honor que dará comienzo a nuestra a nuestra nueva temporada de Alboroto Emocional, en el que estaremos trabajando solamente 2 episodios por mes que van a estar súper interesantes porque van a ser personas de mucho valor que nos van a estar dando mucha información para que nosotros podamos gestionar nuestras emociones, para que nosotros podamos transitar esos desafíos emocionales que nos encontramos, esos alborotos por los que regularmente andamos en nuestra cabecita y nuestras emociones. Así que hoy tenemos a Daya, yo no voy a decir el apellido de Daya que se presente y me diga cuál es su apellido porque a mí se me traba la lengua. Pero quiero que ella se presente y nos diga quién es ella, qué hace ella, porque verdaderamente es una mujer de valor que tiene un libro súper espectacular y que también quiero que nos hable de eso. Así que, Daya, cuéntame un poquito de ti, cuéntale a la audiencia cuál es tu apellido, con quién es Daya, qué hace Daya, cuéntame. Bueno, primero que todo, Mimi, un encanto estar contigo el día de hoy. He esperado, como te mencionaba antes, cuando me enteré que tú tenías un podcast sobre emociones, dije, wow, o sea, es uno de los lugares donde yo quiero participar, quiero contribuir, quiero añadir valor, porque es tan clave crear estos espacios seguros para que las personas no solamente aprendan, sino que se sientan entendidas, comprendidas por todos los procesos que están viviendo en su día a día. Yo soy Daya Rebolledo, soy canadiense venezolana, soy coach profesional, autora de mi libro, como lo mencionaba, se llama Frágil a Ágil, cómo alcanzar tu máximo potencial y prosperar en un mundo cambiante. Y también soy una conferencista motivacional. Llevo más de 10 años empoderando tanto a profesionales como a emprendedores a alcanzar su máximo potencial en las diferentes áreas de su vida a pesar de la incertidumbre. Y esto lo hago a través de mi coaching personalizado, mi libro, como te mencionaba, y también hago talleres y charlas corporativas. Me encanta, así que ya saben. Entonces, vamos a estar hablando de lo que es las emociones y de cómo pasar de frágil a ágil Ujú. en este método que tiene Daya, porque Daya tiene un método que obviamente quiero que me explique. Daya, cuéntame, ¿qué ha sido para ti sumergirte en este proceso de conocer y dar a conocer, no solamente de conocer personalmente las emociones, sino dar a conocer y que otras personas puedan Ujú. entender cuál es ese proceso emocional por el que todo ser humano pasa y que muchas veces no entendemos? Sí. No sé si yo siempre cada vez que hablo de emociones, yo me quedo impresionada sobre la poca educación emocional que tenemos. Es una realidad que cuando crecemos, estudiamos, eso no es una de las materias o de los temas que nos ponen en nuestro día a día, en nuestra educación. Y cuando es tan fundamental, o sea, estando consciente que tus creencias se conectan o ocasionan nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras emociones, nuestras acciones y por ende nuestras acciones, los resultados que obtenemos en nuestras vidas. Entonces, si queremos ser capaces de tener unos resultados nuestros sueños, nuestras metas más ambiciosas, es esencial estar consciente de nuestros pensamientos y las emociones. Y una vez que tú tengas ese manejo emocional, tú vas a poder obtener esas metas y sueños que obtienes. Entonces, para mí ha sido un proceso bastante enriquecedor, bastante retador también, porque de hecho uno de los últimos estudios realizados por Brené Brown, ella lo menciona en su libro Atlas of the Heart, ella menciona que el ser humano solo puede mencionar unas 3 emociones. Entonces, que son la felicidad, la molestia y la tristeza.
Sí, imagínate que toda nuestra experiencia humana se resuma en esas tres emociones, cuando existe todo un Uh, campo. Exactamente. Y una de las cosas que te mencionaba que a mí me encanta de tu portada del podcast es Mírala cómo ahí. muestras, ajá, la rueda de emociones, que es una de las herramientas que yo también menciono en mi libro. Y es fundamental porque como tú etiquetes o menciones tus emociones, es lo que tú vas a estar experimentando. Entonces, cuando tú estás, por ejemplo, frustrada, si tú lo mencionas como triste, ¿no? Si tú lo identificas como triste, así es como vas a estar triste en vez de poder entender qué te frustra, qué realmente estás experimentando y así tomar acciones referente a una emoción que es la real. Exacto, entonces vas a tomar esa acción basado en la tristeza, no en la frustración. Correcto. Y no conocer que realmente, porque realmente al final de cuentas las emociones llegan a darnos un mensaje para autoconocernos y Ujú. adaptarnos a las diferentes situaciones que estamos viviendo. Así que Sí. eso es sumamente importante. Cuéntame, Daya, ¿cuáles han sido esos mayores desafíos que tú has tenido con tus clientes relacionados a trabajar este proceso emocional para que las personas puedan entender y conocer que nuestros resultados están impactados por nuestras emociones? Sí, el mayor reto para mí, bueno, yo en mi libro menciono, y vamos a ir un poco sobre eso, una de los conceptos más importantes, lo que llamamos es agilidad emocional. Probablemente aquí seguro has hablado mucho sobre la inteligencia emocional, que es esa capacidad de estar consciente y manejar nuestras emociones y la de nuestro entorno. Sin embargo, la agilidad emocional es esa capacidad para adaptarte y reconocer efectivamente emociones cambiantes o emociones difíciles, ¿ok? Entonces, ¿cómo tú puedes en situaciones cambiantes, tú puedes reconocer esas emociones y adaptarte rápidamente a lo que te están tratando de decir? Por otra parte, un concepto que yo menciono también es la fragilidad emocional. Y tú, Mimi, mencionabas algo esencial, que es cuando la fragilidad emocional es cuando nosotros vemos las emociones como un hecho, ¿ok? En vez de como información. Si tú ves tu emoción como algo, tu identidad, no, yo soy alguien molesta, yo soy alguien que, ¿no? Que está siempre frustrada o como un hecho, así es. O sea, no hay flexibilidad, no hay información, eso te hace frágil, no te permite procesarla, entenderla y responder efectivamente a ellas. Por otra parte, la agilidad emocional lo vemos como una pieza de información, algo que nos está tratando de decir sobre lo que valoramos, lo que es importante para cada uno de nosotros, lo que deseamos en un futuro. Entonces, cuando tú cambias esa mentalidad, es lo que te va a permitir ser más efectiva. Ahora, ese es uno de los mayores retos que yo tengo es con mis clientes, son los comportamientos que nos hacen emocionalmente frágiles y de los principales, lo comentaba con anterioridad, es no ser capaces de reconocer efectivamente o etiquetar efectivamente tus emociones. No tenemos un vocabulario como seres humanos Emocional. que emocional. Entonces, eso es educar, es lo que a mí me toca como coach también, educar, proporcionar esas herramientas para que ellos puedan identificar y etiquetar esas emociones en todas las situaciones que ellos viven en su día a día. Sí, me encanta porque verdaderamente hay mucha desinformación relacionada a las emociones y pensamos que, como bien dice, que es como que nosotros somos la emoción y no, nosotros somos el ser humano que obviamente está impactado por esa emoción, que al final de cuentas la emoción es esa, esa energía en movimiento que se da ante lo que está ocurriendo alrededor para que nosotros nos adaptemos a ese proceso, Ujú, que es así algo que es. entonces, y de hecho, eso que tú dices, que al principio comentaste, es muy cierto, solamente el 65%, o sea, el 65% de las personas no conocen y llaman a las emociones por su nombre. Muchas veces no saben identificarlas porque no saben qué sienten, porque no Sí. se permiten sentir.
Sí, y sí, acabas de decir algo, no se permiten sentir. Y a mí me encantaría traer a cotación otros de los comportamientos frágiles que nosotros hemos encontrado. Y no solamente esto, quiero dejar claro que yo me encontré con estos conceptos de agilidad emocional después de que leí un libro que se llama Emotional Agility, literalmente, por la doctora Susan David, que es una profesora de Harvard, y ella menciona algunos comportamientos que te hacen emocionalmente frágiles. Uno de ellos los llamamos los embotelladores. Son aquellas personas que te voy a ser honesta, todos los comportamientos que te voy a contar, yo también los he vivido. Es cuando nosotros reprimimos nuestras emociones y tratamos de ignorarlas o ponerlas a un lado. Un claro, ejemplo. porque nosotros, porque a pesar de que nosotros tengamos ese conocimiento, no estamos exentos, somos seres humanos y como no hemos sido educados de esta manera y como tú bien mencionaste, no tenemos ese vocabulario emocional, no es algo que nos han enseñado, pues tenemos una creencia y un comportamiento ya automático que nos lleva a eso. Sí, y tú acabas de decir, la gente asume que porque uno es coach, uno no vive, no experimenta, todo lo contrario, más bien hasta a veces es más difícil, por eso es clave que el coach tenga un coach, porque hasta uno mismo con los hábitos, como las normas de la sociedad, hacemos las cosas en automático y no nos damos cuenta y es clave tener ese tercero que tiene una vista más objetiva sobre lo que estás viviendo, sobre lo que estás pensando, hasta sobre lo que estás sintiendo. Entonces, el comportamiento que te decía de embotelladores, que es fascinante, un ejemplo cotidiano es la positividad tóxica. Es cuando nosotros decimos, no, piensa positivo, todo pasa por algo, pasa la página y no te tomas ese tiempo para procesar tu emoción, para entenderla y para así tomar acción más alineada a lo que es importante para ti. Eso de embotellador es algo que veo mucho en mis clientes, sobre todo en las generaciones más maduras, como yo lo llamo, más adultas. Por otra parte, el otro comportamiento que son los criadores, no sé si probablemente has escuchado la generación que la llaman generación de cristal. Esta, y te voy a ser honesta, Mimi, esta es una de las preguntas que más me hicieron cuando yo lancé mi libro, porque muchos de los entrevistadores tenían hijos adolescentes y le decían, no, ¿cómo yo puedo utilizar esta herramienta para la generación de cristal? Mira, este es otro comportamiento. ¿A qué se refiere a los criadores, que es ese tipo de comportamientos? Cuando se quedan enfrascados en una emoción, ¿ok? Es cuando te sucede Se algo, engancha cuando se se engancha. enganchan. Y muchas veces yo quiero dejar claro que nuestra emoción, la experiencia de una emoción, es de 90 segundos en nuestro cuerpo. Lo que hace que sigas sintiendo esa emoción son los pensamientos que la siguen alimentando. Entonces, por ejemplo, en caso de un adolescente, no, mi mamá no me dejó ir a la fiesta. Entonces, bueno, te sientes frustrado, triste por 90 segundos, pero lo que le hace sentir que sigue enfrascado es, ahora mis amigos me van a ver como, sabes, alguien sometido, que no me deja salir, voy a perder amistades, no voy a poder disfrutar de la experiencia. Todos esos pensamientos yo lo veo como un huracán. Mientras más lo piensas, más van agarrando fuerza, y sucede algo que también menciono en mi libro, que es una fuga emocional. Una fuga emocional puede pasar en ambos de los comportamientos frágiles que te mencioné, y es cuando tú no procesas efectivamente tus emociones y sale de alguna manera improductiva. O sea, típico que te molestas con tu hermano en Navidad y de repente en medio de la cena de Navidad le lanzas una punta y le dices, sí, porque no, es una fuga emocional. Sí, es exactamente lo que le pasó, por ejemplo, a Will Smith, que tú sabes que todo el mundo hablaba de este evento. Ajá. Eso es una fuga emocional, eso es un arrebato emocional, eso es lo que le llaman un secuestro emocional, cuando tus emociones se desconectan automáticamente de tu cerebro racional y accionas ante situaciones que después te arrepientes. Así que, Sí, y la otra que a mí me encanta dar este ejemplo también es cuando hay una frase, no sé si la has escuchado, Mimi, que las mujeres no se ponen histéricas, se ponen históricas. Entonces, sí, ¿qué es eso? ¿Qué es? Como tú no has procesado
yo doy un ejemplo en mi libro que es hace como 5 años, cuando conocí a mi esposo, uno de los hábitos que él tiene es que él se le descarga el teléfono, porque él lo usa tanto para trabajar que, por ejemplo, va a salir en la noche con sus amistades y ya no tiene pila, entonces tiene que cargarlo en teléfono, ya tenemos ese hábito, pero antes, cuando empezamos a salir, yo, se le descargó el teléfono, salí con sus amigos y porque fue una reunión larga y yo estuve horas, pero horas sin saber de él. Y entonces nada, nada, me comuniqué con sus amistades y eso, pero típico de no pasar la página, cuando llega a pasar de nuevo, que le he dicho, ¿te acuerdas hace 5 años cuando me dejaste? Entonces se ponen históricas las mujeres, en vez de haber procesado esa emoción y dejarla ir y, sabes, ya entender, crear nuevos sistemas y simplemente, como decimos, pasar la página, te traes a cotación cosas que han sucedido en el pasado. Claro, pero eso nos pasa a todos, incluso, mira, yo, basado en eso, yo tengo una experiencia bien particular. En mi caso llevo 30 años, así que ya son como 30 años, así que te puedes imaginar lo histórica que yo me puedo poner. Mi esposo me dice, todavía tú estás pensando en eso, 30 años después, porque la realidad es esa. Muchas veces hacemos eso, nos enganchamos en esa emoción porque el impacto de esa emoción que sentimos en ese momento fue Sí, tal cual que se nos hace difícil borrar o desengancharnos de eso, si no lo hacemos de manera consciente. Y totalmente. todas estas cosas uno las comprende, obviamente, conociendo el proceso y el manejo y gestión de las emociones. Porque Sí, muchas de las cosas, de hecho, una de las cosas que yo trabajo mucho con mis clientes es ese proceso de permitirse sentir. Para aceptar la emoción, tú necesitas permitirte sentir. ¿Qué estás experimentando? Y para tú ujú, saber qué tú estás experimentando, tú necesitas saber, ok, porque una de las cosas, como tú dices, embotellar las emociones, realmente yo creo que todo ser humano hace eso. Todo ser ujú, humano embotella esas emociones. Pero si tú te permites sentir, tengo coraje, ok, ¿qué estoy sintiendo? Tengo coraje. ¿Por qué tengo coraje? Entonces, ¿qué fue el pensamiento que me llevó a tener coraje? ¿Cuál fue la ujú, acción que me llevó a que ese pensamiento llegara? Y entonces empiezas a ujú. conocer cuál es ese mensaje con el que viene la emoción, porque la realidad es que la emoción viene a decir, que tienes coraje porque tú sientes que te violaron un valor o sientes que sobrepasaron una necesidad Un tuya, límite, sí. un límite. O sea, hay una serie de cosas, información, pero como no nos enseñan sobre eso, pues o sea, realmente nos enganchamos en ese proceso porque no nos permitimos sentir, simplemente nos los callamos y nos lo tragamos. ¿Y Y de sabes verdad por que qué? no. Y por eso es clave también como padres. No sé si probablemente te has puesto a pensar que de pequeños muchas veces nosotros estos comportamientos los vamos aprendiendo con los años mientras nos van formando. Al principio, igual que el miedo, o sea, al principio tú vas experimentando nuevas cosas sin ningún filtro de pequeño y cuando pasa algo malo, ahí le vas agarrando respeto, un miedo, ¿no? Yo lo veo también con mis perritos, que acabo de tener un perrito chiquito, que era el chiquito súper aventado desde pequeño y el grande más cauteloso, ¿no? Más ya aprendido. De igual forma cuando creces. Igual pasa con las emociones. Cuando los berrinches empiezan a llorar, ellos están expresando una emoción como niños, pero entonces uno como padre, bueno, yo aún no soy madre, pero es algo que también he visto y estudiado, y empieza a reprimir, ¿no? A decir, no, no llores, no No sientas, llores, exacto. silencio, pasa la página, ¿no? Bueno, entonces obviamente vas aprendiendo desde pequeño que no está bien llorar, que no está bien Ujú. expresarse, y cada una de las personas, como tú bien lo dijiste, hemos pasado por ese tipo de experiencia, entonces es reaprender, ¿no? O sea, volver a aprender que está bien expresarse, obviamente manejando nuestras emociones, o sea, Sí, de qué manera, ¿no? El tipo de berrinche que hagas, todo eso, existen herramientas para tú poder procesarlas, pero es parte de ese proceso. sí, no, exactamente esa expresión de manera asertiva realmente es de manera Ujú. asertiva porque igual nos hace daño si lo hacemos de manera excesiva. Así que todo, como digo, todo en exceso hace daño. Daya, cuéntame,
me hablaste de ser esas conductas, ¿verdad? Que son frágiles y esas conductas que son ágiles. Pero dentro de ese proceso, una vez tú empiezas a trabajar este método que tú has diseñado, que tú has trabajado, que tú has estudiado y que obviamente tiene esa metodología que nos lleva por un camino, ¿cuál ha Ujú, sido esa parte más, diríamos que difícil para esos clientes implementar? Porque ujú, obviamente por ejemplo, en mi caso pasa que cuando yo llevo a esta clientela por permítete sentir, sí, pero ¿cómo hago eso? O sea, ujú. como a veces no saben ni Sí, cómo hacer eso, porque muchas veces disasocian de la ujú, emoción, entonces prefieren no sentir para no tener coraje o no, sí, o sea, para no pasar por la dificultad de sentir lo que le hace esa emoción. Porque muchas veces, como pasa, o puede ser un coraje, puede ser una tristeza, o incluso hasta una alegría, porque muchas veces me ha pasado, que no, es que la mm, gente dice que soy una exagerada, o sea, es ajá, que no, o no, es que tampoco, soy es muy que eso no se ve bien. intensa. Eso no se ve bien, soy muy intensa. No, eres una Sí, mujer normal, que tus emociones se expresan, que tú eliges expresar tus emociones de esa manera porque te las disfrutas de esa manera, está ujú, bien, sí, no pasa nada. Entonces, sí. ¿cuál ha sido esa parte que más, con la que te has encontrado más dificultad para que tus clientes eh, internalicen que esto es un proceso natural de la vida? Porque al final de cuentas, no es que estamos haciendo nada malo ni nada que no sea natural. Totalmente. Mira, dos de los mayores retos que se me ocurren con lo que me estás diciendo. La primera es entender los beneficios de procesar efectivamente tus emociones, porque como lo has hecho toda tu vida así, ¿para qué ahora yo me quiero tomar el tiempo para llorar, para frustrar? ¿Me entiendes? O sea, ¿por qué voy a pasar por todo este proceso? Sí, simplemente lo he hecho así toda mi vida. Entonces, educar, diría yo, sería la palabra a las personas que cuando tú eres emocionalmente ágil, tú vas a poder desarrollar más resiliencia. Es un hecho que la vida te va a seguir trayendo dificultades. Es como, yo siempre digo que es como una montaña rusa, ¿no? Van a haber ciclos de felicidad, de emoción, de orgullo y van a haber ciclos de tristeza, frustración, molestia. Entonces, lo que te va a ayudar a procesar efectivamente tus emociones es que no importa lo que sucede a tu alrededor, tú vas a ir fortaleciendo ese músculo de resiliencia. Mientras más lo procesas, más experiencia tienes con toda esta metodología, más fácil va a ser para ti hacer esa transición entre experiencias, cambios y emociones. Entonces, una de las cosas es el beneficio, entender que es necesario para ellos pasar por este proceso. Y el segundo, diría yo, es el tiempo. Nosotros con nuestro día a día estamos tan ocupados y me dijiste algo tan cierto. Ahorita estamos muchas veces hablando de las emociones difíciles. Una cosa que a mí me encantaría aclarar y acotar acá es que hay una percepción de emociones buenas y emociones malas. No, Ujú. las emociones son emociones. Hay algo, Dios mío, no me quiero ir por muchos lados, pero quiero asegurarme que la gente poder contribuir de esa Sí. manera. Fui a una conferencia hace poco y uno de los speakers mencionó una manera de pensar que me encantó. Y dijo, mira, ¿cuál es la meta de nuestra vida? O sea, si tú te dicen, ¿cuál es tu meta de la vida? Muchas personas dirían, o el propósito de vida es ser felices. Y cuando tú tienes eso como meta de vida, como buscar la felicidad, eso te va a hacer sentir muchas veces frustrada, molesta, no satisfecha con tu experiencia humana en este mundo. ¿Por qué? Porque la felicidad es una emoción. Y si tu propósito es sentirte siempre feliz, no vas a darle espacio para las otras emociones, que también Que son son parte saludables. exacto, de nuestra experiencia humana.
que nos dan información. Entonces, más bien tu propósito es vivir, estar presente, sentir, explorar, conocer, descubrir. Ese es tu propósito. Entonces, eso es una de las cosas que me encantan, como a que mis clientes estén conscientes, ir cambiando esas normativas de la sociedad. Y el espacio, como te mencionaba, de tomarte el tiempo para disfrutar y para sentir también, ¿ok? Porque ¿qué pasa? Mm, Cuando pasan emociones que son fáciles de procesar, como son la felicidad, bueno, la alegría que está conectada, el orgullo, la ujú. satisfacción, todas esas emociones, estamos tan ocupados en nuestro día a día que ni siquiera nos tomamos el tiempo para De disfrutarla. disfrutarlas. Exactamente. Y lo contrario también es cierto. Estamos, no, vamos, ¿qué viene? Me perdí, no gané un premio, no importa, vamos con el siguiente. No, 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 no. Siente tu frustración, siente tu molestia, siente tu decepción, ¿no? Entonces, ese tiempo, ese tomarse ese tiempo para reflexionar, para sentir, es lo que más mis clientes experimentan y por eso el tener el coach, que es ese acompañamiento, esa tercera persona que te da ese espacio seguro para tú permitirte sentir y entender, es clave. Definitivamente que sí que es clave. Y como tú bien dices, es bien importante que todos tengamos ese presente, porque la realidad es que nosotros somos esto, el presente, lo que estamos viviendo en el momento. El futuro es algo que no ha llegado, el pasado es algo que ya pasó, que no podemos hacer nada con él. Y lo que estamos viviendo en este momento es lo que realmente, y yo les digo, también algo que yo les digo es disfrutar cada una de las emociones, porque todas llegan a traer ese mensaje que nos hace conocernos, que al final del camino lo que nos está dando es conocimiento de nosotros mismos y de esa conexión que podemos tener con que hoy me gusta, porque el ser humano evoluciona y, por ejemplo, algo que me daba coraje a lo mejor antes, hoy no me lo da porque ya evolucioné, ya eso, yo ya entendí que no sobrepasa un valor de mi vida, ya, Ujú, o sea, el valor cambió. Es como yo les digo a mis clientes, los valores expiran. Y ujú. digo que expiran no porque necesariamente pasen de moda o cosas por el estilo, sino porque tus valores cambian según van transicionando tus etapas de vida. Y a Así lo es. mejor lo que es un valor para ti hoy, que estás en esta etapa de vida y posiblemente tu valor más grande es ser familia, a Sí, lo mejor ya después tu valor más grande cuando tus hijos ya se fueron es ser pareja. Entonces, sí, claro, queda dentro de la familia, pero ya la familia queda un valor, o sea, pasa a otro nivel, así que expira, tienes otro sí, valor más importante y para mí eso es importante que la gente lo conozca, porque es que la sí. única forma que vamos a poder identificar que todas esas emociones que estamos sintiendo, aquellas que son intensas, las menos intensas, o aquellas que simplemente llegan a traernos un poquito de información que es Ujú, necesario prestarle atención, solamente lo vamos a saber si nosotros empezamos a experimentar y a sentir y de ese sentir nos preguntamos, ¿cuál fue el pensamiento que llegó? ¿Cuál fue esa situación que trajo esta emoción? Que simplemente fueron 90 segundos, pero me llevó a un sentimiento y me ujú. ancló a ese sentimiento. ¿Qué razón tuvo? Entonces ahí yo empiezo, ok, ya es que yo ahora no me gusta que sobrepasen este valor, que es el valor de pareja, y para mí es importante que mi pareja esté al lado mío, y es importante, ese tipo de cosas es importante reconocerlo, porque si no lo reconocemos, no somos capaces de gestionar y trabajar y transitar esa emoción, que al final de cuentas, como bien estamos diciendo, es un proceso natural del ser humano. Y para mí, Sí, yo digo que las emociones son la brújula del ser humano, son los que es nos dirigen. así. Sí, O sea, mira, me acabas de decir algo, Mimi, que es referente a los valores. Y es, de hecho, un capítulo completo de mi libro se trata sobre valores. Yo en el libro, yo menciono la diferencia de una mentalidad frágil y una ágil. Y en la mentalidad ágil, yo menciono 8 principios para tú desarrollar una mentalidad ágil, que es una mentalidad flexible, adaptable a los cambios. Uno de ellos, que es el número uno, que es la base de todo, son nuestros valores. Y a mí me gusta referirme a los valores, más que expiran, esa puede ser una manera de verlo, para mí es que evolucionan.
Una de las cosas más hermosas de los valores es que te actúan como un imán, atrayendo a aquellas personas y situaciones que están en sintonía, ¿ok? Y cada vez que yo tengo de hecho, hasta amistades, pero me pasa mucho con mis clientes que me dicen, sobre todo con sus parejas, quiero conseguir a la pareja de mi vida, ¿no? Que han pasado años y una de los que yo menciono es, estás clara de tus valores, ¿ok? ¿Qué es lo importante para ti, para tú atraer eso? Ahora, algo que no he hablado mucho y que tú trajiste a connotación y me recordó por el hecho de que tienes 30 años con tu esposo, es que si bien es cierto, nuestros valores al principio de una relación es súper clave y va a ser todo más, yo diría, llevadero o fácil de crear esos acuerdos como pareja cuando tienes una alineación entre valores, ¿no? Estar consciente de los tuyos y asegurarte que estén alineados con tu pareja. Pero es una realidad lo que tú acabas de decir, que tus valores van a ir evolucionando con el tiempo. Entonces, crear esos sistemas, tener esas herramientas para entender tus emociones, tus valores, cómo van evolucionando y van cambiando, considero que es esencial para tú tener tu relación llevadera en tu matrimonio. En mi caso, yo hasta te lo puedo pensar. Al principio, ya hace 5 años que estoy con mi esposo. Sí, yo tengo unos valores bastante bien establecidos, pero sin duda han evolucionado en los últimos 5 años. Entonces, si él y yo no tenemos ese sistema para entender nuestras emociones, qué es importante para cada uno, cómo eso va cambiando, vamos a irnos separando. Y por eso no es un hecho que casi el 50% de todas las relaciones terminan en divorcio. Por Ujú. esa también yo siento que es una de las principales claves. Obviamente hablan de las finanzas como el factor número uno, pero esa parte de entender cuáles son tus emociones, qué te está diciendo, hasta relacionado con las finanzas, ¿no? Porque muchas veces, como tú no tienes esa herramienta para entender lo importante que es para ti, por ejemplo, una parte financiera, tú no puedes comunicar a tu pareja lo que es importante o dejarle saber que eso también es importante. No, y algo que clave que tú acabas de mencionar, que para mí ha sido como que, wow, realmente cuando, en mi caso, que llevo 30 años y vivo como yo digo, yo sigo enamorada como el primer día, a mí me da gracia porque realmente cuando yo he analizado mi relación, está claro de que es eso, es trabajar esa evolución que como pareja y como familia vamos teniendo y que qué es lo que va cambiando y a lo que se le da importancia y a lo que obviamente Mm, es primordial en esa vida que hoy tenemos. Y yo creo que eso es algo que mucha gente no lo hace. De hecho, que tú mencionaste algo ahora, me da gracia porque me hiciste recordar cuando yo empecé en mi matrimonio, me acuerdo que casi una vez al mes nos sentábamos un viernes al mes como que a hablar de las cosas que habían funcionado o no habían funcionado dentro de ese mes, sí, cómo era que la queríamos, cómo queríamos cambiarla, cómo era que, o sea, porque obviamente volvemos, esas son cosas que no, en mi casa a mí no me enseñaron nada de eso, era como que eso yo lo establecí, yo decía siempre, yo quiero que mi familia sea diferente, si yo quiero que mi familia sea diferente, mi conducta, mis acciones tienen que ser diferentes. Entonces, sí, todo esto fue autoaprendido en cierta manera y creo que ha sido la clave para que yo tenga un matrimonio tan duradero, tan largo y que no sí, solamente haya tenido sus altas y sus bajas, sino que en el proceso haya podido lidiar con todo ese proceso emocional y ese alboroto emocional que nos llega a cada uno, porque todo el mundo evoluciona de manera individual, porque somos sí. seres únicos, pero si estamos sincronizados, podemos obviamente entrelazar y seguir entrelazados bajo esos valores, porque realmente al final de cuentas es lo que nos une. O sea, Sí. Mira, son los valores. sí, hay una frase que me encanta que dice que tú no puedes dar lo que tú nunca has tenido. Entonces, estando claves, no estando conscientes de que nosotros no tuvimos una educación emocional, es esencial llenarnos de las herramientas, de la mentalidad, de los sistemas para nosotros poder dar eso a nuestra pareja, a nuestra familia. Lo que tú dijiste es algo que yo hago con mi esposo hasta el sol de hoy, que es una vez al mes.
Nosotros, obviamente como coach también, y yo siento que como tú mencionabas, a través de los años, el hecho de que lo hicimos por tanto tiempo, eso se va a ir dando ya en las conversaciones diarias. Pero a mí me encanta, como nosotros también somos socios, porque nosotros tenemos dos negocios juntos, nosotros nos sentamos una vez al mes para revisar lo que tú decías. Nosotros primero revisamos nuestra lista de valores en conjunto como pareja y entender cómo sí vivimos alineados a nuestros valores y cómo no. ¿Cuál es esa oportunidad de mejora? Y muchas veces nuestras emociones salen en esos ejemplos porque nosotros no recordamos momentos, recordamos Tenemos emociones. emociones. Entonces, a nosotros ahí Exacto. hablamos, por ejemplo, uno de nuestros valores principales es la lealtad. Entonces, cuando yo le digo, no, que yo en este momento no sentí que fuiste fiel a nuestros valores, a tal, entonces digo, porque yo me sentí frustrada, ¿no? Ahí siempre meto una emoción. Importante incluirlo como parte de nuestro vocabulario. La otra parte que nosotros revisamos también es las metas. ¿Cuál va a ser, qué fue lo que logramos y va a ser el enfoque para el próximo mes en cada una de las áreas de la vida? Me encanta porque verdaderamente esto es sumamente importante y como tú bien dices, hay que seguir educando porque la realidad es que de la única forma que nosotros vamos a construir relaciones, porque el gestionar nuestros procesos emocionales nos va a ayudar a primero autogestionarnos a nosotros, segundo, tener mejores relaciones con otras personas, tercero, obviamente construir esa mejor versión de cada uno de nosotros porque el ser humano tiene una mejor versión, o sea, cada día tiene una mejor versión, una nueva oportunidad de ser su mejor versión, porque Sí, aprende algo nuevo, y de la única forma que podemos hacerlo, porque las emociones están para adaptarnos a los cambios. sí, Entonces, así es mismo. como que educarnos emocionalmente para poder hacerlo. Vaya, Sí. ¿cuáles serían esas gotas de valor que tú me podrías regalar, que yo sé que tienes en tu libro y que la gente puede ir a buscar en tu libro, que me podrías regalar, como yo digo, a pinceladas para que la gente vaya y busque tu libro, porque quiero que también me digas dónde también lo pueden conseguir. Pero ¿cuáles serían esas tres gotas de valor que tú me regalarías para que mi audiencia pueda escuchar y se siga educando relacionado a este tema, a este mensaje? Mira, yo te voy a dar mi proceso que van a encontrar en el libro con detalle, que es el proceso para tú ser emocionalmente ágil, ¿ok? Son 4 pasos sencillos. El primero es identifica. Identifica qué pasó y qué estoy pensando, ¿ok? En esa situación difícil, en ese cambio, en ese conflicto, en esa discusión. ¿Qué pasó y qué estoy pensando? El segundo es sal. Sal, ¿cómo te sentiste? ¿Ok? Y algo que a mí me gusta hacer en ese paso es tú hacer una separación entre tu emoción, ¿ok? Y tu persona. Entonces, una herramienta que yo incluyo en el libro es tú decir, Mimi se sintió, Daya se sintió de esa manera para tú poder hacer que exista esa separación entre la emoción y tu persona. Clave en ese paso es utilizar la herramienta de la rueda de emociones, por supuesto, es otra rueda Ujú. que yo tendría en mi teléfono, que yo tendría, o sea, súper cerca, en mi libro también la van a encontrar para poder etiquetar efectivamente esas emociones. El tercer paso es acepta y entiende. Acepta lo que estás sintiendo, vívelo, experiméntalo y luego entiende qué te está tratando de decir. ¿Ok? Que estoy Wow. frustrada. ¿Por qué estoy frustrada? ¿Qué es importante para mí? ¿Qué me está diciendo de mi emoción sobre lo que yo valoro, sobre lo que considero como esencial? ¿Ok? Y finalmente sigue adelante. Sigue adelante. Una vez tú entiendes tu emoción, qué te está tratando de decir, entiendes qué es importante para ti, elige una acción que está más alineado con esos valores. Me encanta. Si no lo apuntaste, dale rewind a este episodio porque tienes que identificar qué realmente fue lo que sucedió. Salir de esa emoción, hablar de lo que sentiste, no que tú eres la emoción. Aceptar y entender, obviamente, cuál es ese mensaje que viene con esa emoción y sigue adelante. Así que realmente maravilloso.
Daya, verdaderamente me encanta porque volvemos, muchas veces hay muchas metodologías, hay mucha información, pero queremos que la que le haga sentido a la persona pueda alinearse con esa para que pueda educarse relacionado al proceso emocional y que pueda tener un mejor vocabulario emocional, porque sin duda alguna, como estábamos mencionando, las emociones son la brújula del ser humano y están ahí para adaptarnos a los diferentes cambios, a las diferentes situaciones. Calla, ¿dónde la gente te puede conseguir para que tenga una sesión contigo? ¿Dónde la gente puede conseguirte para una charla? ¿Dónde la gente puede conseguir el libro de Daya? Cuéntame. Sí, mi libro lo pueden conseguir tanto en inglés como en español en Amazon, en cualquier parte del mundo donde llegue Amazon, ahí lo tienen disponible. Para sesiones, charlas, está mi página web, dayarebolledocoach.com, o me escriben un correo en info@dayarebolledo.com. Ok, Ah, me disculpa, encanta. obviamente Instagram, gracias. Instagram, claro. Ahí nosotros publicamos contenido frecuentemente que es Daya Rebolledo Coach. Ok, así que usted, Daya yo no me sale el Rebolledo. apellido, Rebolledo Coach. Así que usted busque a Daya en las redes sociales y vaya a seguirla porque verdaderamente tienen contenido súper especial e interesante relacionado al proceso de las emociones y el cambio. Así que gracias, Daya, por sacar de tu tiempo nuevamente. Este episodio es la segunda vez que se graba. Yo quiero que la gente lo sepa porque a nosotras también nos pasan retos y desafíos emocionales en el camino. Nosotros no estamos excepto porque conocemos, porque sabemos, porque hemos estudiado, porque leemos, porque tenemos este conocimiento. No, somos seres humanos igual que usted y también tenemos esos desafíos emocionales. También tenemos que identificar qué es lo que ocurre. Tenemos que salir de esa emoción. También tenemos que aprender a aceptar y entender para seguir adelante. Así que Sí, realmente, sí, quiero cuéntame. reconocerte, porque antes de cerrar el episodio, quiero reconocerte, Mimi, porque como tú bien dijiste, esta es la segunda vez que grabamos el episodio y en la primera vez yo pude compartir las herramientas y cuando no se pudo grabar o no sirvió todo el sistema, tú aplicaste cada uno de los principios que yo les enseñé el día de hoy para adaptarte a ese cambio. Entonces, para que vean que sí funciona, que es aplicable esta agilidad emocional, entonces tú misma, me encanta que tú aplicas lo que aprendes y eso es muy bonito y es lo que invito a cada una de las personas que están escuchando. No se queden con la información, la idea es que puedan utilizarlas para vivir una vida más plena y satisfactoria. Mira, hay algo que yo dentro de mi charla estoy incluyendo, es porque ser consciente no basta, hay que tomar acción con intención, Daya. Y ¿qué sé, o sea, de qué vale saber si no lo aplico? ¿Qué voy a Claro. hacer con lo que sé? Entonces, realmente es importante que no solamente, o sea, yo puedo entender que muchas veces escuchamos cosas como a lo rápido, pero para mí es importante saber qué me llevo de esto, qué es lo que yo puedo aplicar de manera ágil, de manera rápida a mi vida. Y creo que eso es bien importante porque información la podemos almacenar en el cerebro, pero si no la aplico, de nada me sirve. Así que realmente gracias de verdad y que, como te digo, yo rápido aplico lo que se me enseña porque verdaderamente para eso creo que el ser humano está aquí preparándose para seguir evolucionando y que ese aprendizaje, esa enseñanza que hoy yo adquiero, me va a ayudar a lo próximo, me va a ayudar al siguiente nivel. Así que espero que la gente también lo pueda aplicar, esto que acabamos de aprender aquí, que lo puedan aplicar para lo próximo en su vida. Así que gracias, Daya, gracias por sacarle tu tiempo y acompañarme en este episodio. Así que a la audiencia, gracias por escucharnos una vez más y será hasta nuestro próximo episodio. Gracias. Bueno, bye bye. No Listo. te vayas, Daya. Ok. Aquí estamos grabando. Bueno, saludos y bienvenidos a un episodio más de este tu podcast favorito, Alboroto Emocional. Y hoy con una invitada de honor que dará comienzo a nuestra a nuestra nueva temporada de Alboroto Emocional, en el que estaremos trabajando solamente 2 episodios por mes que van a estar súper interesantes porque van a ser personas de mucho, mucho valor que nos van a estar
dando mucha información para que nosotros podamos gestionar nuestras emociones, para que nosotros podamos transitar esos desafíos emocionales que nos encontramos, esos alborotos por los que regularmente andamos en nuestra cabecita y nuestras emociones. Así que hoy tenemos a Daya. Daya, yo no voy a decir el apellido de Daya, Daya que se presente y me diga cuál es su apellido porque a mí se me traba la lengua. Pero quiero que ella se presente y nos diga quién es ella, qué hace ella, porque verdaderamente es una mujer de valor que tiene un libro súper espectacular y que también quiero que nos hable de eso. Así que, Daya, cuéntame un poquito de ti, cuéntale a la audiencia cuál es tu apellido, con quién es Daya, qué hace Daya, cuéntame. Bueno, primero que todo, Mimi, un encanto estar contigo el día de hoy. He esperado, como te mencionaba antes, cuando me enteré que tú tenías un podcast sobre emociones, dije, wow, o sea, es uno de los lugares donde yo quiero participar, quiero contribuir, quiero añadir valor, porque es tan clave crear estos espacios seguros para que las personas no solamente aprendan, sino que se sientan entendidas, comprendidas por todos los procesos que están viviendo en su día a día. Yo soy Daya Rebolledo, soy canadiense venezolana, soy coach profesional, autora de mi libro, como lo mencionaba, se llama Frágil a Ágil, cómo alcanzar tu máximo potencial y prosperar en un mundo cambiante. Y también soy una conferencista motivacional. Llevo más de 10 años empoderando tanto a profesionales como a emprendedores a alcanzar su máximo potencial en las diferentes áreas de su vida a pesar de la incertidumbre. Y esto lo hago a través de mi coaching personalizado, mi libro, como te mencionaba, y también hago talleres y charlas corporativas. Me encanta, así que ya saben. Entonces, vamos a estar hablando de lo que es las emociones y de cómo pasar de frágil a ágil Ujú. en este método que tiene Daya, porque Daya tiene un método que obviamente quiero que me explique. Daya, cuéntame, ¿qué ha sido para ti sumergirte en este proceso de conocer y dar a conocer, no solamente de conocer personalmente las emociones, sino dar a conocer y que otras personas puedan Ujú. entender cuál es ese proceso emocional por el que todo ser humano pasa y que muchas veces no entendemos? Sí. No sé si yo siempre cada vez que hablo de emociones, yo me quedo impresionada sobre la poca educación emocional que tenemos. Es una realidad que cuando crecemos, estudiamos, eso no es una de las materias o de los temas que nos ponen en nuestro día a día, en nuestra educación. Y cuando es tan fundamental, o sea, estando consciente que tus creencias se conectan o ocasionan nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras emociones, nuestras acciones y por ende nuestras acciones, los resultados que obtenemos en nuestras vidas. Entonces, si queremos ser capaces de tener unos resultados nuestros sueños, nuestras metas más ambiciosas, es esencial estar consciente de nuestros pensamientos y las emociones. Y una vez que tú tengas ese manejo emocional, tú vas a poder obtener esas metas y sueños que obtienes. Entonces, para mí ha sido un proceso bastante enriquecedor, bastante retador también, porque de hecho uno de los últimos estudios realizados por Brené Brown, ella lo menciona en su libro Atlas of the Heart, ella menciona que el ser humano solo puede mencionar unas 3 emociones. Entonces, que son la felicidad, la molestia y la tristeza. Sí, imagínate que toda nuestra experiencia humana se resuma en esas 3 emociones, cuando existe todo un Uh, campo. Exactamente. Y una de las cosas que te mencionaba que a mí me encanta de tu portada del podcast es Mírala cómo ahí. muestras, ajá, la rueda de emociones, que es una de las herramientas que yo también menciono en mi libro. Y es fundamental porque como tú etiquetes o menciones tus emociones, es lo que tú vas a estar experimentando. Entonces, cuando tú estás, por ejemplo, frustrada, si tú lo mencionas como triste, ¿no? Si tú lo identificas como triste, así es como vas a estar triste en vez de poder entender qué te frustra, qué realmente estás experimentando y así tomar acciones referente a una emoción que es la real. Exacto, entonces vas a tomar esa acción basado en la tristeza, no en la frustración. Correcto. Y no conocer que realmente, porque realmente al final de cuentas las emociones llegan a darnos un mensaje para autoconocernos y Ujú. adaptarnos a las diferentes situaciones que estamos viviendo. Así que Sí. eso es sumamente importante.
Cuéntame, Daya, ¿cuáles han sido esos mayores desafíos que tú has tenido con tus clientes relacionados a trabajar este proceso emocional para que las personas puedan entender y conocer que nuestros resultados están impactados por nuestras emociones? Sí, el mayor reto para mí, bueno, yo en mi libro menciono, y vamos a ir un poco sobre eso, una de los conceptos más importantes, lo que llamamos es agilidad emocional. Probablemente aquí seguro has hablado mucho sobre la inteligencia emocional, que es esa capacidad de estar consciente y manejar nuestras emociones y la de nuestro entorno. Sin embargo, la agilidad emocional es esa capacidad para adaptarte y reconocer efectivamente emociones cambiantes o emociones difíciles, ¿ok? Entonces, ¿cómo tú puedes en situaciones cambiantes, tú puedes reconocer esas emociones y adaptarte rápidamente a lo que te están tratando de decir? Por otra parte, un concepto que yo menciono también es la fragilidad emocional. Y tú, Mimi, mencionabas algo esencial, que es cuando la fragilidad emocional es cuando nosotros vemos las emociones como un hecho, ¿ok? En vez de como información. Si tú ves tu emoción como algo, tu identidad, no, yo soy alguien molesta, yo soy alguien que, ¿no? Que está siempre frustrada o como un hecho, así es. O sea, no hay flexibilidad, no hay información, eso te hace frágil, no te permite procesarla, entenderla y responder efectivamente a ellas. Por otra parte, la agilidad emocional lo vemos como una pieza de información, algo que nos está tratando de decir sobre lo que valoramos, lo que es importante para cada uno de nosotros, lo que deseamos en un futuro. Entonces, cuando tú cambias esa mentalidad, es lo que te va a permitir ser más efectiva. Ahora, ese es uno de los mayores retos que yo tengo es con mis clientes, son los comportamientos que nos hacen emocionalmente frágiles y de los principales, lo comentaba con anterioridad, es no ser capaces de reconocer efectivamente o etiquetar efectivamente tus emociones. No tenemos un vocabulario como seres humanos Emocional. que exacto, emocional. Entonces, eso es educar, es lo que a mí me toca como coach también, educar, proporcionar esas herramientas para que ellos puedan identificar y etiquetar esas emociones en todas las situaciones que ellos viven en su día a día. Sí, me encanta porque verdaderamente hay mucha desinformación relacionada a las emociones y pensamos que, como bien dices, que es como que nosotros somos la emoción y no, nosotros somos el ser humano que obviamente está impactado por esa emoción, que al final de cuentas la emoción es esa, esa energía en movimiento que se da ante lo que está ocurriendo alrededor para que nosotros nos adaptemos a ese proceso, Ujú, que es algo que totalmente. entonces, y de hecho, eso que tú dices, que al principio comentaste, es muy cierto, solamente el 65%, o sea, el 65% de las personas no conocen y llaman a las emociones por su nombre. Muchas veces no saben identificarlas porque no saben qué sienten, porque no Sí. se permiten sentir. O sea, Sí, y acabas de decir algo, no se permiten sentir. Y a mí me encantaría traer a cotación otros de los comportamientos frágiles que nosotros hemos encontrado. Y no solamente esto, quiero dejar claro que yo me encontré con estos conceptos de agilidad emocional después de que leí un libro que se llama Emotional Agility, literalmente, por la doctora Susan David, que es una profesora de Harvard, y ella menciona algunos comportamientos que te hacen emocionalmente frágiles. Uno de ellos los llamamos los embotelladores. Son aquellas personas que te voy a ser honesta, todos los comportamientos que te voy a contar, yo también los he vivido. Es cuando nosotros reprimimos nuestras emociones y tratamos de ignorarlas o ponerlas a un lado. Un claro, ejemplo. porque porque a pesar de que nosotros tengamos ese conocimiento, no estamos exentos, somos seres humanos y como no hemos sido educados de esta manera y como tú bien mencionaste, no tenemos ese vocabulario emocional, no es algo que nos han enseñado, pues tenemos una creencia y un comportamiento ya automático que nos lleva Exactamente. a eso.
Sí, y tú acabas de decir, la gente asume que porque uno es coach, uno no vive, no experimenta, todo lo contrario, más bien hasta a veces es más difícil, por eso es clave que el coach tenga un coach, porque hasta uno mismo con los hábitos, como las normas de la sociedad, hacemos las cosas en automático y no nos damos cuenta y es clave tener ese tercero que tiene una vista más objetiva sobre lo que estás viviendo, sobre lo que estás pensando, hasta sobre lo que estás sintiendo. Entonces, el comportamiento que te decía de embotelladores, que es fascinante, un ejemplo cotidiano es la positividad tóxica. Es cuando nosotros decimos, no, piensa positivo, todo pasa por algo, pasa la página y no te tomas ese tiempo para procesar tu emoción, para entenderla y para así tomar acción más alineada a lo que es importante para ti. Eso de embotellador es algo que veo mucho en mis clientes, sobre todo en las generaciones más maduras, como yo lo llamo, más adultas. Por otra parte, el otro comportamiento que son los criadores, no sé si probablemente has escuchado la generación que la llaman generación de cristal. Ujú. Esta, y te voy a ser honesta, Mimi, esta es una de las preguntas que más me hicieron cuando yo lancé mi libro, porque muchos de los entrevistadores tenían hijos adolescentes y le decían, no, ¿cómo yo puedo utilizar esta herramienta para la generación de cristal? Mira, este es otro comportamiento. ¿A qué se refiere a los criadores, que es ese tipo de comportamiento? Es cuando se quedan enfrascados en una emoción, ¿ok? Es cuando te sucede Se algo, engancha cuando se se engancha. enganchan. Y muchas veces yo quiero dejar claro que nuestra emoción, la experiencia de una emoción, es de 90 segundos en nuestro cuerpo. Lo que hace que sigas sintiendo esa emoción son los pensamientos que la siguen alimentando. Entonces, por ejemplo, en caso de un adolescente, no, mi mamá no me dejó ir a la fiesta. Entonces, bueno, te sientes frustrado, triste por 90 segundos, pero lo que le hace sentir que sigue enfrascado es, ahora mis amigos me van a ver como, sabes, alguien sometido, que no me deja salir, voy a perder amistades, no voy a poder disfrutar de la experiencia. Todos esos pensamientos yo lo veo como un huracán. Mientras más lo piensas, más van agarrando fuerza, y sucede algo que también menciono en mi libro, que es una fuga emocional. Una fuga emocional puede pasar en ambos de los comportamientos frágiles que te mencioné, y es cuando tú no procesas efectivamente tus emociones y sale de alguna manera improductiva. O sea, típico que te molestas con tu hermano en Navidad y de repente en medio de la cena de Navidad le lanzas una punta y le dices, sí, porque no, es una fuga emocional. Sí, es exactamente lo que le pasó, por ejemplo, a Will Smith, que tú sabes que todo el mundo hablaba de este evento. Ajá. Eso es una fuga emocional, eso es un arrebato emocional, eso es lo que le llaman un secuestro emocional. Cuando tus emociones se desconectan automáticamente de tu cerebro racional y accionas ante situaciones que después te arrepientes. Así que, Sí, y la otra que a mí me encanta dar este ejemplo también es cuando hay una frase, no sé si la has escuchado, Mimi, que las mujeres no se ponen histéricas, se ponen históricas. Entonces, sí. ¿qué es eso? ¿Qué es? Como tú no has procesado. Yo doy un ejemplo en mi libro que es hace como 5 años, cuando conocí a mi esposo, uno de los hábitos que él tiene es que él se le descarga el teléfono, porque él lo usa tanto para trabajar que, por ejemplo, va a salir en la noche con sus amistades y ya no tiene pila, entonces tiene que cargarlo en teléfono, ya tenemos ese hábito, pero antes, cuando empezamos a salir, yo, se le descargó el teléfono, salí con sus amigos y porque fue una reunión larga y yo estuve horas, pero horas sin saber de él. Y entonces nada, nada, me comuniqué con sus amistades y eso, pero típico de no pasar la página, cuando llega a pasar de nuevo, que le he dicho, ¿te acuerdas hace 5 años cuando me dejaste? Entonces se ponen históricas las mujeres en vez de haber procesado esa emoción y dejarla ir y, sabes, ya entender, crear nuevos sistemas y simplemente, como decimos, pasar la página, te traes a cotación cosas que han sucedido en el pasado. Claro, pero eso nos pasa a todos, incluso, mira, yo, basado en eso, yo tengo una experiencia bien particular. En mi caso llevo 30 años, así que ya son como 30 años, así que te puedes imaginar lo histórica que yo me puedo poner. Mi esposo me dice, todavía tú estás pensando en eso, 30 años después.
porque la realidad es esa. Muchas veces hacemos eso, nos enganchamos en esa emoción porque el impacto de esa emoción que sentimos en ese momento fue Sí, tal cual que se nos hace difícil borrar o desengancharnos de eso, si no lo hacemos de manera consciente. Y totalmente. todas estas cosas uno las comprende, obviamente, conociendo el proceso y el manejo y gestión de las emociones. Porque Sí, muchas de las cosas, de hecho, una de las cosas que yo trabajo mucho con mis clientes es ese proceso de permitirse sentir. Para aceptar la emoción, tú necesitas permitirte sentir. ¿Qué estás experimentando? Y para tú ujú, saber qué tú estás experimentando, tú necesitas saber, ok, porque una de las cosas, como tú dices, embotellar las emociones, realmente yo creo que todo ser humano hace eso. Todo ser ujú, humano embotella esas emociones. Pero si tú te permites sentir, tengo coraje, ok, ¿qué estoy sintiendo? Tengo coraje. ¿Por qué tengo coraje? Entonces, ¿qué fue el pensamiento que me llevó a tener coraje? ¿Cuál fue la ujú, acción que me llevó a que a que ese pensamiento llegara? Entonces empiezas a ujú. conocer cuál es ese mensaje con el que viene la emoción, porque la realidad es que la emoción viene a decir, te tienes coraje porque tú sientes que te violaron un valor o sientes que sobrepasaron una necesidad Un tuya, límite, sí. un límite. O sea, hay una serie de cosas, información, pero como no nos enseñan sobre eso, pues Uh. o sea, realmente nos enganchamos en ese proceso porque no nos permitimos sentir, simplemente nos los callamos y nos lo tragamos. ¿Y Y de sabes verdad por que qué? no, Y por eso es clave también como padres. No sé si probablemente te has puesto a pensar que de pequeños muchas veces nosotros estos comportamientos los vamos aprendiendo con los años mientras nos van formando. Al principio, igual que el miedo, o sea, al principio tú vas experimentando nuevas cosas sin ningún filtro de pequeño y cuando pasa algo malo, ahí le vas agarrando respeto, un miedo, ¿no? Yo lo veo también con mis perritos, que acabo de tener un perrito chiquito, que era el chiquito súper aventado desde pequeño y el grande más cauteloso, ¿no? Más ya aprendido. De igual forma cuando creces. Igual pasa con las emociones. Cuando los berrinches empiezan a llorar, ellos están expresando una emoción como niños, pero entonces uno como padre, bueno, yo aún no soy madre, pero es algo que también he visto y estudiado, y empieza a reprimir, ¿no? A decir, no, no llores, no sientas, no llores, exacto. silencio, pasa la página, ¿no? Bueno, entonces obviamente vas aprendiendo desde pequeño que no está bien llorar, que no está bien Ujú. expresarse, y cada una de las personas, como tú bien lo dijiste, hemos pasado por ese tipo de experiencia, entonces es reaprender, ¿no? O sea, volver a aprender que está bien expresarse, obviamente manejando nuestras emociones, o sea, de qué Sí, manera, ¿no? El tipo de berrinche que hagas, todo eso, existen herramientas para tú poder procesarlas, pero es parte de ese proceso. sí, no, exactamente esa expresión de manera asertiva realmente es de Mm. manera asertiva porque igual nos hace daño si lo hacemos de manera excesiva. Así que todo, como digo, todo en exceso hace daño. Daya, cuéntame, me hablaste de ser esas conductas, ¿verdad? Que son frágiles y esas conductas que son ágiles. Pero dentro de ese proceso, una vez tú empiezas a trabajar este método que tú has diseñado, que tú has trabajado, que tú has estudiado y que obviamente tiene esa metodología que nos lleva por un camino. ¿Cuál ha Ujú, sido esa parte más, diríamos que difícil para esos clientes implementar? Porque ujú, obviamente por ejemplo, en mi caso pasa que cuando yo llevo a esta clientela por permítete sentir, sí, pero ¿cómo hago eso? O sea, ujú. como a veces no saben ni Sí. cómo hacer eso, porque muchas veces disasocian de la Ujú, emoción, entonces prefieren no sentir para no tener coraje o no, sí. o sea, para no pasar por la dificultad de sentir lo que le hace esa emoción. Porque muchas veces, como pasa, o puede ser un coraje, puede ser una tristeza, o incluso hasta una alegría, porque muchas veces me ha pasado, que no, es que la Mm, gente dice que soy una exagerada, o sea, es ajá. que no, o no, es que tampoco, Soy es muy que eso no se ve bien. intensa. Eso no se ve bien, soy muy intensa. No, eres una Sí. mujer normal, que tus emociones se expresan, que tú eliges expresar tus emociones de esa manera porque te las disfrutas de esa manera, está Ujú. bien.
Sí, no pasa nada. Entonces, sí. ¿cuál ha sido esa parte que más, que con la que te has encontrado más dificultad para que tus clientes eh, internalicen que esto es un proceso natural de la vida? Porque al final de cuentas no es que estamos haciendo nada malo ni nada que no sea natural. Totalmente. Mira, dos de los mayores retos que se me ocurren con lo que me estás diciendo. La primera es entender los beneficios de procesar efectivamente tus emociones, porque como lo has hecho toda tu vida así, ¿para qué ahora yo me quiero tomar el tiempo para llorar, para frustrar? ¿Me entiendes? O sea, ¿por qué voy a pasar por todo este proceso? Sí, simplemente lo he hecho así toda mi vida. Entonces, educar, diría yo, sería la palabra de a las personas que cuando tú eres emocionalmente ágil, tú vas a poder desarrollar más resiliencia. Es un hecho que la vida te va a seguir trayendo dificultades. Es como, yo siempre digo que es como una montaña rusa, ¿no? Van a haber ciclos de felicidad, de emoción, de orgullo y van a haber ciclos de tristeza, frustración, molestia. Entonces, lo que te va a ayudar a procesar efectivamente tus emociones es que no importa lo que sucede a tu alrededor, tú vas a ir fortaleciendo ese músculo de resiliencia. Mientras más lo procesas, más experiencia tienes con toda esta metodología, más fácil va a ser para ti hacer esa transición entre experiencias, cambios y emociones. Entonces, una de las cosas es el beneficio, entender que es necesario para ellos pasar por este proceso. Y el segundo, diría yo, es el tiempo. Nosotros con nuestro día a día estamos tan ocupados y me dijiste algo tan cierto. Ahorita estamos muchas veces hablando de las emociones difíciles. Una cosa que a mí me encantaría aclarar y acotar acá es que hay una percepción de emociones buenas y emociones malas. No, Ujú. las emociones son emociones. Hay algo, Dios mío, no me quiero ir por muchos lados, pero quiero asegurarme que la gente poder contribuir de esa Sí. manera. Fui a una conferencia hace poco y uno de los speakers mencionó una manera de pensar que me encantó. Y dijo, mira, ¿cuál es la meta de nuestra vida? O sea, si tú te dicen, ¿cuál es tu meta de la vida? Muchas personas dirían, o el propósito de vida es ser felices. Y cuando tú tienes eso como meta de vida, como buscar la felicidad, eso te va a hacer sentir muchas veces frustrada, molesta, no satisfecha con tu experiencia humana en este mundo. ¿Por qué? Porque la felicidad es una emoción. Y si tu propósito es sentirte siempre feliz, no vas a darle espacio para las otras emociones, que también Que son son parte saludables. de nuestra experiencia humana, que nos dan información. Entonces, más bien tu propósito es vivir, estar presente, sentir, explorar, conocer, descubrir. Ese es tu propósito. Entonces, eso es una de las cosas que me encantan, como a que mis clientes estén conscientes, ir cambiando esas normativas de la sociedad. Y el espacio, como te mencionaba, de tomarte el tiempo para disfrutar y para sentir también, ¿ok? Porque ¿qué pasa? Mm, Cuando pasan emociones que son fáciles de procesar, como son la felicidad, bueno, la alegría que está conectada, el orgullo, la ujú. satisfacción, todas esas emociones, estamos tan ocupados en nuestro día a día que ni siquiera nos tomamos el tiempo para De disfrutarla. disfrutarlas. Exactamente. Y lo contrario también es cierto. Estamos, no, vamos, ¿qué viene? Me perdí, no gané un premio, no importa, vamos con el siguiente. No, 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 no. Siente tu frustración, siente tu molestia, siente tu decepción, ¿no? Entonces, ese tiempo, ese tomarse ese tiempo para reflexionar, para sentir, es lo que más mis clientes experimentan y por eso el tener el coach que es ese acompañamiento, esa tercera persona que te da ese espacio seguro para tú permitirte sentir y entender, es clave. Definitivamente que sí que es clave. Y como tú bien dices, es bien importante que todos tengamos ese presente,
porque la realidad es que nosotros somos esto, el presente, lo que estamos viviendo en el momento. El futuro es algo que no ha llegado, el pasado es algo que ya pasó, que no podemos hacer nada con él. Y lo que estamos viviendo en este momento es lo que realmente, y yo les digo, también algo que yo les digo es disfrutar cada una de las emociones, porque todas llegan a traer ese mensaje que nos hace conocernos, que al final del camino lo que nos está dando es conocimiento de nosotros mismos y de esa conexión que podemos tener con que hoy me gusta, porque el ser humano evoluciona y, por ejemplo, algo que me daba coraje a lo mejor antes, hoy no me lo da porque ya evolucioné, ya eso, yo ya entendí que no sobrepasa un valor de mi vida, ya, Ujú, o sea, el valor cambió. Es como yo le digo a mis clientes, los valores expiran. Y ujú. digo que expiran no porque necesariamente pasen de moda o cosas por el estilo, sino porque tus valores cambian según van transicionando tus etapas de vida. Y a Así lo es. mejor lo que es un valor para ti hoy, que estás en esta etapa de vida y posiblemente tu valor más grande es ser familia, a Sí, lo mejor ya después tu valor más grande cuando tus hijos ya se fueron es ser pareja. Entonces, sí, claro, queda dentro de la familia, pero ya la familia queda un valor, o sea, pasa a otro nivel, así que expira, tienes otro sí, valor más importante y para mí eso es importante que la gente lo conozca, porque esta es la sí. única forma que vamos a poder identificar que todas esas emociones que estamos sintiendo, aquellas que son intensas, las menos intensas, o aquellas que simplemente llegan a traernos un poquito de información que es Ujú, necesario prestarle atención, solamente lo vamos a saber si nosotros empezamos a experimentar y a sentir y de ese sentir nos preguntamos, ¿cuál fue el pensamiento que llegó? ¿Cuál fue esa situación que trajo esta emoción? Que simplemente fueron 90 segundos, pero me llevó a un sentimiento y me ujú. ancló a ese sentimiento. ¿Qué razón tuvo? Entonces ahí yo empiezo, ok, ya que yo ahora no me gusta que sobrepasen este valor, que es el valor de pareja, y para mí es importante que mi pareja esté al lado mío, y es importante, ese tipo de cosas es importante reconocerlo, porque si no lo reconocemos, no somos capaces de gestionar y trabajar y transitar esa emoción, que al final de cuentas, como bien estamos diciendo, es un proceso natural del ser humano. Y para mí, Sí, yo digo que las emociones son la brújula del ser humano, son los que es nos dirigen. así. Sí, O sea, mira, me acabas de decir algo, Mimi, que es referente a los valores. Y es, de hecho, un capítulo completo de mi libro se trata sobre valores. Yo en el libro, yo menciono la diferencia de una mentalidad frágil y una ágil. Y en la mentalidad ágil, yo menciono 8 principios para tú desarrollar una mentalidad ágil, que es una mentalidad flexible, adaptable a los cambios. Uno de ellos, que es el número uno, que es la base de todo, son nuestros valores. Y a mí me gusta referirme a los valores, más que expiran, esa puede ser una manera de verlo, para mí es que evolucionan. Una de las cosas más hermosas de los valores es que te actúan como un imán, atrayendo a aquellas personas y situaciones que están en sintonía, ¿ok? Y cada vez que yo tengo de hecho, hasta amistades, pero me pasa mucho con mis clientes que me dicen, sobre todo con sus parejas, quiero conseguir a la pareja de mi vida, ¿no? Que han pasado años y una de los que yo menciono es, estás clara de tus valores, ¿ok? ¿Qué es lo importante para ti, para tú atraer eso? Ahora, algo que no he hablado mucho y que tú trajiste a connotación y me recordó por el hecho de que tienes 30 años con tu esposo, es que si bien es cierto, nuestros valores al principio de una relación es súper clave y va a ser todo más, yo diría, llevadero o fácil de crear esos acuerdos como pareja cuando tienes una alineación entre valores, ¿no? Estar consciente de los tuyos y asegurarte que estén alineados con tu pareja. Pero es una realidad lo que tú acabas de decir, que tus valores van a ir evolucionando con el tiempo. Entonces, crear esos sistemas, tener esas herramientas para entender tus emociones, tus valores, cómo van evolucionando y van cambiando, considero que es esencial para tú tener tu relación llevadera en tu matrimonio. En mi caso, yo hasta te lo puedo pensar. Al principio, ya hace 5 años que estoy con mi esposo. Sí, yo tengo unos valores bastante bien establecidos, pero sin duda han evolucionado en los últimos 5 años. Entonces, si él y yo no tenemos ese sistema para entender nuestras emociones, que es importante para cada uno, cómo eso va cambiando, vamos a irnos separando.
Y por eso no es un hecho que casi el 50% de todas las relaciones terminan en divorcio. Por Ujú. esa también yo siento que es una de las principales claves. Obviamente hablan de las finanzas como el factor número uno, pero esa parte de entender cuáles son tus emociones, qué te está diciendo, hasta relacionado con las finanzas, ¿no? Porque muchas veces, como tú no tienes esa herramienta para entender lo importante que es para ti, por ejemplo, una parte financiera, tú no puedes comunicar a tu pareja lo que es importante o dejarle saber que eso también es importante. No, y algo que clave que tú acabas de mencionar, que para mí ha sido como que, wow, realmente cuando, en mi caso, que llevo 30 años y vivo como yo digo, yo sigo enamorada como el primer día, a mí me da gracia porque realmente cuando yo he analizado mi relación, está claro de que es eso, es trabajar esa evolución que como pareja y como familia vamos teniendo y que qué es lo que va cambiando y a lo que se le da importancia y a lo que obviamente Mm, es primordial en esa vida que hoy tenemos. Y yo creo que eso es algo que mucha gente no lo hace. De hecho, que tú mencionaste algo ahora, me da gracia porque me hiciste recordar cuando yo empecé en mi matrimonio, me acuerdo que casi una vez al mes nos sentábamos un viernes al mes como que a hablar de las cosas que habían funcionado o no habían funcionado dentro de ese mes, sí, cómo era que la queríamos, cómo queríamos cambiarla, cómo era que, o sea, porque obviamente volvemos, esas son cosas que no, en mi casa a mí no me enseñaron nada de eso, era como que eso yo lo establecí, yo decía siempre, yo quiero que mi familia sea diferente, si yo quiero que mi familia sea diferente, mi conducta, mis acciones tienen que ser diferentes. Entonces, sí, todo esto fue autoaprendido en cierta manera y creo que ha sido la clave para que yo tenga un matrimonio tan duradero, tan largo y que no sí, solamente haya tenido sus altas y sus bajas, sino que en el proceso haya podido lidiar con todo ese proceso emocional y ese alboroto emocional que nos llega a cada uno, porque todo el mundo evoluciona de manera individual, porque somos sí. seres únicos, pero si estamos sincronizados, podemos obviamente entrelazar y seguir entrelazados bajo esos valores, porque realmente al final de cuentas es lo que nos une. O sea, Sí. Mira, son los valores. sí, hay una frase que me encanta que dice que tú no puedes dar lo que tú nunca has tenido. Entonces, estando claves, no estando conscientes de que nosotros no tuvimos una educación emocional, es esencial llenarnos de las herramientas, de la mentalidad, de los sistemas para nosotros poder dar eso a nuestra pareja, a nuestra familia. Lo que tú dijiste es algo que yo hago con mi esposo hasta el sol de hoy, que es una vez al mes. Nosotros, obviamente, como coach también, y yo siento que, como tú mencionabas, a través de los años, el hecho de que lo hicimos por tanto tiempo, eso se va a ir dando ya en las conversaciones diarias. Pero a mí me encanta, como nosotros también somos socios, porque nosotros tenemos dos negocios juntos, nosotros nos sentamos una vez al mes para revisar lo que tú decías. Nosotros primero revisamos nuestra lista de valores en conjunto como pareja y entender cómo sí vivimos alineados a nuestros valores y cómo no, cuál es esa oportunidad de mejora. Y muchas veces nuestras emociones salen en esos ejemplos porque nosotros no recordamos momentos, recordamos Somos emociones. emociones. Entonces, a nosotros ahí Exacto. hablamos, por ejemplo, uno de nuestros valores principales es la lealtad. Entonces, cuando yo le digo, no, que yo en este momento no sentí que fuiste fiel a nuestros valores, a tal, entonces digo, porque yo me sentí frustrada, ¿no? Ahí siempre meto una emoción. Importante incluirlo como parte de nuestro vocabulario. La otra parte que nosotros revisamos también es las metas. ¿Cuál va a ser, qué fue lo que logramos y va a ser el enfoque para el próximo mes en cada una de las áreas de la vida? Me encanta porque verdaderamente esto es sumamente importante y como tú bien dices, hay que seguir educando porque la realidad es que de la única forma que nosotros vamos a construir relaciones, porque el gestionar nuestros procesos emocionales nos va a ayudar a primero autogestionarnos a nosotros, segundo, tener mejores relaciones con otras personas. Tercero, obviamente construir esa mejor versión de cada uno de nosotros porque el ser humano tiene una mejor versión, o sea, cada día tiene una mejor versión, una nueva oportunidad de ser su mejor versión, porque Sí, aprende algo nuevo, y de la única forma que podemos hacerlo, porque las emociones están para adaptarnos a los cambios. sí.
Entonces, Así es mismo. como que educarnos emocionalmente para poder hacerlo. Daya, Sí. ¿cuáles serían esas gotas de valor que tú me podrías regalar, que yo sé que tienes en tu libro y que la gente puede ir a buscar en tu libro, que me podrías regalar, como yo digo, a pinceladas para que la gente vaya y busque tu libro, porque quiero que también me digas dónde también lo pueden conseguir? Pero ¿cuáles serían esas tres gotas de valor que tú me regalarías para que mi audiencia pueda escuchar y se siga educando relacionado a este tema, a este mensaje? Mira, yo te voy a dar mi proceso que van a encontrar en el libro con detalle, que es el proceso para tú ser emocionalmente ágil, ¿ok? Son 4 pasos sencillos. El primero es identifica. Identifica qué pasó y qué estoy pensando, ¿ok? En esa situación difícil, en ese cambio, en ese conflicto, en esa discusión. ¿Qué pasó y qué estoy pensando? El segundo es sal. Sal, ¿cómo te sentiste? ¿Ok? Y algo que a mí me gusta hacer en ese paso es tú hacer una separación entre tu emoción, ¿ok? Y tu persona. Entonces, una herramienta que yo incluyo en el libro es tú decir, Mimi se sintió, Daya se sintió de esa manera para tú poder hacer que exista esa separación entre la emoción y tu persona. O, clave en esa en ese paso es utilizar la herramienta de la rueda de emociones, por supuesto, es otra rueda Ujú. que yo tendría en mi teléfono, que yo tendría, o sea, súper cerca, en mi libro también la van a encontrar para poder etiquetar efectivamente esas emociones. El tercer paso es acepta y entiende. Acepta lo que estás sintiendo, vívelo, experimentalo y luego entiende qué te está tratando de decir. ¿Ok? Que estoy Wow. frustrada. ¿Por qué estoy frustrada? ¿Qué es importante para mí? ¿Qué me está diciendo que de mi emoción sobre lo que yo valoro, sobre lo que considero como esencial? ¿Ok? Y finalmente sigue adelante. Sigue adelante. Una vez tú entiendes tu emoción, qué te está tratando de decir, entiendes qué es importante para ti, elige una acción que está más alineado con esos valores. Me encanta. Si no lo apuntaste, dale rewind a este episodio porque tienes que identificar qué realmente fue lo que sucedió. Salir de esa emoción, hablar de lo que sentiste, no que tú eres la emoción. Aceptar y entender, obviamente, cuál es ese mensaje que viene con esa emoción y sigue adelante. Así que realmente maravilloso, Gaya, verdaderamente me encanta porque volvemos muchas veces, hay muchas metodologías, hay mucha información, pero queremos que la que le haga sentido a la persona pueda alinearse con esa para que pueda educarse relacionado al proceso emocional y que pueda tener un mejor vocabulario emocional, porque sin duda alguna, como estábamos mencionando, las emociones son la brújula del ser humano y están ahí para adaptarnos a los diferentes cambios, a las diferentes situaciones. Calla, ¿dónde la gente te puede conseguir para que tenga una sesión contigo? ¿Dónde la gente puede conseguirte para una charla? ¿Dónde la gente puede conseguir el libro de Daya? Cuéntame. Sí, en mi libro lo pueden conseguir tanto en inglés como en español, en Amazon, en cualquier parte del mundo donde llegue Amazon, ahí lo tienen disponible. Para sesiones, charlas, está mi página web, dayarebolledocoach.com o me escriben un correo en info@dayarebolledo.com. Ok, Ah, me disculpa, encanta. obviamente Instagram, gracias. Instagram. Nosotros publicamos contenido frecuentemente que es Daya Rebolledo Coach. Ok, así que usted, Daya yo no me sale el Rebolledo. apellido, Rebolledo Coach. Así que usted busque a Daya en las redes sociales y vaya a seguirla porque verdaderamente tienen contenido súper especial e interesante relacionado al proceso de las emociones y el cambio. Así que gracias, Daya, por sacar de tu tiempo nuevamente. Este episodio es la segunda vez que se graba. Yo quiero que la gente lo sepa porque a nosotras también nos pasan retos y desafíos emocionales en el camino. Nosotros no estamos excepto porque conocemos, porque sabemos, porque hemos estudiado, porque leemos, porque tenemos este conocimiento. No,
somos seres humanos igual que usted y también tenemos esos desafíos emocionales, también tenemos que identificar qué es lo que ocurre, tenemos que salir de esa emoción, también tenemos que aprender a aceptar y entender para seguir adelante. Así que Sí, quiero, realmente, sí, quiero cuéntame. reconocerte, porque antes de cerrar el episodio, quiero reconocerte, Mimi, porque como tú bien dijiste, esta es la segunda vez que grabamos el episodio y en la primera vez yo pude compartir las herramientas y cuando no se pudo grabar o no sirvió todo el sistema, tú aplicaste cada uno de los principios que yo les enseñé el día de hoy para adaptarte a ese cambio. Entonces, para que vean que sí funciona, que es aplicable esta agilidad emocional, entonces tú misma, me encanta que tú aplicas lo que aprendes y eso es muy bonito y es lo que invito a cada una de las personas que están escuchando. No se queden con la información, la idea es que puedan utilizarlas para vivir una vida más plena y satisfactoria. Mira, hay algo que yo dentro de mi charla estoy incluyendo, es porque ser consciente no basta, hay que tomar acción con intención, Daya. Y ¿qué sé, o sea, de qué vale saber si no lo aplico? ¿Qué voy a Claro. hacer con lo que sé? Entonces, realmente es importante que no solamente, o sea, yo puedo entender que muchas veces escuchamos cosas como a lo rápido, pero para mí es importante saber qué me llevo de esto, qué es lo que yo puedo aplicar de manera ágil, de manera rápida a mi vida. Y creo que eso es bien importante porque información la podemos almacenar en el cerebro, pero si no la aplico, de nada me sirve. Así que realmente gracias de verdad y que, como te digo, yo rápido aplico lo que se me enseña porque verdaderamente para eso creo que el ser humano está aquí preparándose para seguir evolucionando y que ese aprendizaje, esa enseñanza que hoy yo adquiero, me va a ayudar a lo próximo, me va a ayudar al siguiente nivel. Así que espero que la gente también lo pueda aplicar esto que acabamos de aprender aquí, que lo puedan aplicar para lo próximo en su vida. Así que gracias, Daya, gracias por sacarle tu tiempo y acompañarme en este episodio. Así que a la audiencia, gracias por escucharnos una vez más y será hasta nuestro próximo episodio.